¿Cómo podemos entonces medir efectos parciales de las variables en este contexto, ¿sí? En el cual, de vuelta, el efecto que tenga una variable sobre la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno que estamos midiendo, de este atributo que estamos midiendo en las observaciones, cambia con el valor de las variables, ¿no? Bueno, justamente existen algunas alternativas. Y fíjense, decíamos antes que el cambio en la probabilidad de ocurrencia de igual a uno, o sea, de que I sea igual a uno, si la probabilidad de ocurrencia de este evento condiciona a los valores de las variables X, era aproximadamente esto. Si ahora lo ponemos de manera aproximada, ¿sí? El cambio en la variable X por esto que está aquí, que era la derivada, ¿no? De esta probabilidad respecto a X, ¿no? Una alternativa es estimar lo que se conoce como el efecto parcial en el promedio, ¿sí? Pues fíjense que yo tendría que asignarle valores a las X aquí. Entonces, lo que propone el efecto parcial en el promedio es evaluar la magnitud de cambio de la probabilidad, ¿m? Para un cambio en la variable X de determinada magnitud, ¿sí? Habría que definir esta magnitud, eh, en los valores promedio de las variables explicativas. O sea, evaluar la función G minúscula en los valores promedios, ¿m? De x1, de x2 hasta xk, ¿sí? Inclusive también de xj, ¿sí? También, el valor promedio de xj. Esto, de vuelta, mide el efecto, o lo que pretende medir es el efecto parcial de un cambio en xj para lo que sería una observación promedio de la muestra, ¿sí? Con que se estimó el modelo. El problema con esto, con esta estimación del efecto parcial, es que para variables discretas o variables dicotómicas, bueno, el promedio puede no ser representativo en general, le diría que no va a ser representativo de nadie en la muestra. Si, por ejemplo, eh, eh, supongamos el ejemplo de reincidencia criminal que vimos la semana pasada en el modelo de probabilidad lineal. Si yo quisiera estimar eso con un modelo Logit y estimar el efecto parcial en el promedio, bueno, por ahí el valor medio de la cantidad de trimestres que estuvieron empleadas personas de esa muestra, de manera formal, sea, qué sé yo, 2,3. Bueno, fíjense que la variable cantidad de trimestres que estuvo empleada una persona, no puede tomar el valor 2,3. Entonces, ese promedio no es representativo de nadie, de ningún individuo de la muestra, ¿sí? Por decisión de la variable. Y algo análogo pasa con las variables dicotómicas, digamos, toman valor 0 o 1 y promedio me va a dar, digamos, de esa variable me va a dar la proporción de casos que toma valor 1, que va a ser un valor entre 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, en el caso de vuelta, siguiendo con el mismo ejemplo de la semana pasada, supongamos que la proporción de personas de raza negra sea, qué sé yo, digo cualquier cosa, 0,45, ¿sí? Bueno, ninguna individuo de la muestra toma el valor 0,45 para la variable black, ¿sí? La variable dicotómica black, que veíamos en el ejemplo de la semana pasada, ¿sí? Con lo cual, no representa a nadie ese valor a ningún individuo de la muestra, ¿sí? Ese valor de la promedio de la variable. Y además, bueno, puede haber situaciones en que se complejiza el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, estas variables X que están aquí, ¿sí? Podrían entrar también como inputs, digamos, que sean funciones no lineales, ¿sí? De estas variables. Digo, aquí estamos planteando de vuelta esta ecuación, ¿sí? Esta combinación lineal de variables X, eh, en términos de esas variables originales, pero aquí podríamos tranquilamente introducir términos cuadráticos, el logaritmo natural de estas variables explicativas, las mismas cosas que hacíamos, digamos, en los modelos de regresión lineal, ¿sí? Digamos, las mismas formas funcionales, digamos, que veíamos en los modelos de regresión lineal de la primera parte de la materia. Así, cualquiera de esas cosas se puede hacer acá, en principio. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí como variable explicativa el logaritmo natural de una variable xj, bueno, digamos, ¿cómo computo la media? ¿Como el logaritmo natural de la media de xj o como la media del logaritmo natural? Que no van a dar lo mismo, ¿sí? Por lo menos no en general, ¿sí? Entonces, bueno.
También, en este tipo de circunstancias también, bueno, no sé qué valor utilizar, ¿sí? Básicamente. Perdón, ¿eh? Entonces, esta es una alternativa, sí. Obviamente, esta alternativa después la vamos a computar con estimadores, ¿sí? Nosotros vamos a estimar los beta a partir de datos muestrales, ¿sí? Y esto es lo que nos va a dar la estimación del efecto parcial en el promedio. Una alternativa a este efecto parcial en el promedio es el efecto parcial promedio, ¿sí? Que básicamente lo que mide es, eh, digamos, en vez de evaluar la función g en los valores promedio de las variables, lo que hacemos es evaluar la función g para los valores de x, ¿sí? Correspondientes a cada observación, ¿sí? O sea, usamos los valores de x que tiene cada observación, evaluamos la función g para cada observación y luego promediamos la función g. O sea, aquí computamos el promedio de la función g, en vez de evaluar la función g en los promedios de las variables, ¿sí? Entonces, básicamente promediamos la función g y utilizamos esto como, digamos, factor de escala, ¿sí? Aquí sería para esta derivada. Si esto, eh, digamos, esta expresión que está aquí, o esta función g evaluada en los medias de las variables, se pueden pensar como factores de escalas, ¿sí? De estas expresiones, ¿sí? De los efectos parciales. Sin obviamente considerar el coeficiente beta, ¿sí? Que es la otra parte de esta derivada. Pero bueno, aquí lo que estaríamos haciendo es evaluar, ¿m? Cuál es el efecto del cambio en XJ en el promedio de la función no lineal G. ¿Sí? En el promedio que toma la función no lineal G para todas las observaciones de la muestra con que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Mm? Estos son a lo que nos referimos con factores de escala, ¿sí? Esto que ahora marcamos en negrita, ¿sí? Eh, Estas expresiones que estamos poniendo aquí son para variables continuas, variables XJ continuas, ¿sí? Eh, si XJ es discreta, bueno, el efecto parcial en el promedio se computa de esta manera, ¿sí? Fíjense que, perdón, aquí, discúlpenme, hay un pequeño error de notación. Esto es X raya, ¿sí? Ténganlo en cuenta. ¿Sí? O sea, evaluaríamos la función g mayúscula en los promedios muestrales de todas las variables excepto xj, ¿sí? Y xj lo evaluamos en un valor puntual que a nosotros nos interese y lo incrementamos en 1, ¿sí? Bueno, eso, digamos, sería el efecto parcial en el promedio en este caso, ¿sí? Eh, y el efecto parcial promedio surgiría de, digamos, obtener la sumatoria de valores de g, ¿sí? Em, para justamente los valores, aquí también hay un error, perdón, me falta un subíndice acá. Los valores de g evaluados para cada valor de la variable x, de las variables x, perdón, x1 hasta xk, excepto xj, que correspondan a cada una de esas observaciones. Y xj le ponemos el valor xj más 1, ¿sí? Que es el que queremos evaluar, ¿sí? Y aquí hacemos lo mismo, pero utilizando el valor xj, bueno, y después el valor que toma cada observación de la muestra, ¿sí? Esto en realidad sería más bien así, ¿sí? Si me lo permiten, ¿sí? Porque es para un valor puntual de xj que a mí me interesa, ¿sí? ¿Mm? No es para el valor de esa observación. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ok? Em, por lo tanto, fíjense que como después divido esta diferencia por n, esto es lo mismo que hacer el valor promedio de esta función g, evaluada en estos valores de las variables x, ¿sí? Menos el valor promedio de esta función g, evaluada en estos valores de la función x, ¿no? O sea, fíjense que es básicamente la resta de los promedios, sería, ¿sí? La resta de los promedios. ¿Mm?
¿Ok? Em, ok. Si XJ es dicotómica, el efecto parcial promedio evaluado para cada observación es particularmente interesante, ¿sí? En este caso, en el caso de variables dicotómicas, ¿sí? Eh, vendría dado por esto, ¿sí? Esto sería el efecto parcial promedio para una determinada observación, ¿sí? Em, em, fíjense que básicamente lo que nos permite evaluar esto es, bueno, un contrafáctico de esta observación, ¿sí? O sea, pongámosle que esta observación tenía el atributo, bueno, podemos compararlo con digamos, el valor que tomaría la función g mayúscula si esa observación no tuviera el atributo. Si sería un contrafáctico, si, bueno, si la observación tiene el atributo, podría ver cuál es la probabilidad digamos, de ocurrencia de este evento si esa observación no tuviera el atributo, o viceversa, ¿sí? Por ahí es más claro por cómo está planteada la ecuación al revés, ¿no? Yo podría decir, bueno, mira, eh, la observación no tiene el atributo, con lo cual su probabilidad de ocurrencia es esta que está aquí abajo, ¿sí? Bueno, y puedo ver cómo cambia, digamos, la probabilidad de ocurrencia si la observación efectivamente tuviera el atributo, ¿sí? Para el mismo valor del resto de las variables explicativas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de esta manera, eh, digamos, fíjense que podemos ver, digamos, qué ocurriría, digamos, en este último ejemplo que les di, qué ocurriría con la prueba de ocurrencia de este evento, ¿sí? Que queremos medir si la observación tuviera hipotéticamente el atributo, cuando en realidad no lo tiene, ¿sí? Por eso es que hablo de un contrafáctico acá, ¿sí? Bueno, justamente, ¿sí? Sería, como dice aquí, el cambio de la probabilidad de que i sea igual a 1 da la presencia del atributo en la observación i versus el contrafáctico de que no lo tenga, ¿sí? Esto está basado en el primer ejemplo que les di, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, de vuelta, aquí cuál es el contrafáctico depende de si la observación efectivamente o no tiene el atributo, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Em, bueno, con esto concluimos la serie de videos teóricos sobre modelos Logit y Probit. Em, en los siguientes videos justamente vamos a ver un ejemplo, si no vamos a seguir con el ejemplo de crimen de la semana pasada, lo pueden probar, digamos ustedes, estimar un modelo Logit y Probit de ese fenómeno. Vamos a analizar otro ejemplo, ¿sí? Así digamos, vemos más variedad de ejemplos y además creo que este ejemplo, por lo menos a mí me parece un poquito más interesante, que es el de participación en el mercado laboral de mujeres casadas, ¿sí? Eh, y un poquito más económico, ¿sí? Si se quiere. Con lo cual, en el siguiente video vamos a evaluar con modelos log y Torbit y también con un modelo de probabilidad lineal para comparar, digamos, el desempeño de cada modelo. Em, Vamos a estudiar esta problemática, ¿sí? ¿Qué factores influyen en la participación en el mercado laboral de mujeres casadas?